Entrez. ¿Puedo pasar, padre? ¿Cómo ça va? Ça va bien. ¿Por qué lleváis esas ropas otra vez? ¿Habéis vuelto a patinar? Es peligroso. El hielo es firme. Y otros esquían allí. Además, patino muy bien. Esa es mi hija. Pero tened precaución. ¿Queréis hablarme de algo? Decidlo rápido, querida. Tengo asuntos importantes que tratar. Han llegado documentos desde Moldavia. He visto al zar Pedro. No es zar, es emperador. ¿Y dónde lo habéis encontrado? Padre, ¿creéis que estoy equivocada al pensar que al emperador le gustó? No me habéis dicho dónde lo habéis visto. No es cierto que quiere que le dé un hijo. La culpa es mía. No debéis preocuparos, padre. Ya no soy una niña. Y si el destino de toda mi familia depende solo de mí, así como el del país que gobernasteis, entonces debo aceptar mi papel. A bobo usque ad mala. De principio a fin. Si el emperador, si es su deseo que sea yo quien le dé un heredero, si me ha elegido sinceramente, por respeto y por amor, es mi deber aceptar mi destino. Gozosamente. Sí, padre, gozosamente. Porque cuando uno está al lado de un gran hombre, uno se engrandece. Pero el emperador no es joven. Ahora no puedo seguir hablando, padre. Esos pasos, madame. Domináis este baile, mi soberana. Yo diría mi vieja soberana. Lo más adecuado sería mi soberana emperatriz. ¿Qué os importan mis títulos? Decidme. ¿O acaso una emperatriz sería más querida? Mi hermana, ella fue la amante de un simple zar de Rusia. Mi deseo es superarla. ¿Vuestra hermana no acabó bien? Intentaré evitar repetir sus errores. Pues no los repitáis. Observad a la princesa Cantemir. Es joven, hermosa y fuerte. Sed su amante, así nos haríais un favor a ambos. Eso es imposible, porque soy vuestro. Pues si sois mío, ya sabéis qué hacer. Por favor, continuad. Monsieur, mesdames, continue. Parece que hayáis visto un fantasma, Alexander Danilovich. ¿Os ha dado un ataque? ¿Queréis que llame a un médico? Llamad a un sacerdote, majestad. Pronto necesitaré de la extrema unción. ¿Os apetece descansar, princesa? Por supuesto. Descansemos un rato, querido Mons. ¿Estáis cansada? ¿Es que no os gusta bailar? ¿Por qué lo decís? ¿Acaso no soy una mujer? Una mujer. Y una formidable. Lástima que no seáis mía. Tenéis razón, no lo soy. Pero no es culpa vuestra. ¿Este es el estudio del emperador? Sí, princesa, así es. Pero el emperador no lo utiliza a menudo, así que normalmente lo hago yo. Así es mejor. ¿Mejor para quién? Para él. Para todos. Para la corte, que ya está aburrida de ver al emperador, y para mí, por el mismo motivo. Soy su sustituto. Sois malvada. Sí, a veces sustituyo al emperador cuando se ausenta de palacio.
Y como siempre está ocupado, a menudo debo encargarme de ciertas tareas domésticas. En esta ocasión brindaremos con un Borgoña. ¿Por qué brindamos? Bien. Brindamos a la salud del destino que nos ha unido. Vos sois joven y hermosa, princesa. Y yo soy rico. Haríamos buena pareja. ¿Su Majestad la zarina considera que formaríamos una buena pareja? Nuestra soberana Catalina no tiene nada que ver en esto. ¿Nada? Si esto no le pareciera bien, dejaríais de ser rico. Y también influyente. Sois muy observadora. ¿Y a vos quién os gusta? Como pareja, me refiero. Bien. A mí me gusta el emperador de toda Rusia. Querido Mons. Poneos ante el espejo. Observad. Observad con atención y recordad. Hay cientos de hombres, miles, millones, todos como vos. Pero él es único. Y no es porque sea emperador. Es como si la naturaleza hubiese utilizado un molde especial para romperlo después. Jamás. Nunca jamás estaréis a su altura, y yo tampoco. Siempre estará por encima. Lejos, lejos, muy lejos. María, querida, sois demasiado orgullosa. Si yo estuviera en vuestro Pero lugar... vos nunca estaréis en mi lugar. Y bien. Ya hemos descansado, querido Mons. Vayamos a bailar. Disculpad. Duque, moved los pies con mayor soltura. El maldito Yakuzinski ha vuelto a jugárosla. Esta vez ha informado al zar de que el príncipe Gagarin os envía caros presentes. ¿Cómo se atreve ese canalla? El zar ha acogido a Yakuzinski a su lado y cree cada una de sus mentiras. ¿Y Tolstoy y Romodanovsky qué dicen? Romodanovsky ha perdido la razón que le quedaba. Quiere que rueden cabezas, sean de quien sean. Y Yakuzinski ha convencido a Tolstoy y al zar de que fui yo quien mandó atacarlo en casa de Cantemir. Lo tenéis merecido, Duque. No deberíais conspirar a mis espaldas. Pero yo no tuve nada que ver. Vos sabéis perfectamente cómo es el zar cuando se encapricha. ¿No recordáis cómo miraba a la princesa en la boda de su padre? Sé más de lo que creéis, Alexander Danilovich. Romodanovsky negocia con el Santo Sínodo para nombrar heredero al hijo de Saltikova. Tolstoy quiere que la hija de Cantemir dé un hijo al zar y vos vais de aquí para allá por miedo a no sacar provecho. ¿Cómo podéis pensar eso de mí, Majestad? Pero yo sé que todos los esfuerzos son vanos, ingenuos. La enfermedad del zar no tiene cura. Los médicos le han diagnosticado úlceras internas, asma y cálculos vesicales, entre otras cosas. Al final todo será mío. Hagáis lo que hagáis. Señor, no es posible calentar el agua a más temperatura. No os quedéis ahí mirando, echad más. No puedo, Su Majestad Imperial. Esta agua solo sirve para cocer cangrejos. ¿Cómo he de someteros a tal tortura? ¡Idiota! ¿Qué sabrás tú de torturas? ¡Echa más! Su Majestad Imperial, a esta temperatura es muy posible que sufráis un ataque o una obstrucción. Los rusos son como cucarachas. No saben trabajar hasta que se les expone a las peores condiciones. ¡Ah! ¡Ah! Yo recomendaría analgésicos. Una mezcla de analgésicos y reposo. Eso es discutible, colega. ¿Cómo queréis que repose? Los dolores que padece son como los de una mujer de parto. ¡Me duele! Os colgaré a todos. ¡Que alguien me ayude!
Bebed, mi señor. Perdonad. Escuchadme. Ahora levantaos y volved a sumergíos hasta que yo os diga. Y ahora, llévalo a aquel banco y túmbalo. Os ayudaré, Majestad. ¡Maldito! ¡Hijo de perra! ¡Haré que te cuelguen! ¡Te empalaré! Solo conseguirá matarlo. Entonces los europeos honrarán a este ruso con un monumento a su libertador. ¿Al emperador Pedro? No, al criado. ¡Aguantad, señor! ¡Aguantad! Dios mío, qué maravilla. No duele, ya no me duele. Gracias, Dios mío, gracias. He estado a punto de despedirme de la vida. Dejadme ver. Un precioso ejemplar, pero qué técnica tan extraordinaria. Es increíble. No conocía tal método. Solo es una coincidencia. ¿No es así? Yo y este venimos de la costa. Allí cada vez que los gatos se hartan de pescado hasta reventar y empiezan a berrear como posesos, cogemos al bicho del demonio y lo metemos en un tonel lleno de agua caliente. Después lo molemos a palos hasta que lo echa todo. ¿En verdad me habéis tratado como un gato callejero? Mi querido emperador, os ruego que no me matéis. A partir de ahora seréis doctor del emperador. Recibiréis un sueldo y un título, además de una villa, para vuestro uso perpetuo. Muchas gracias, mi amado zar. De ahora en adelante, mi vida es vuestra. Así se consiguen los cargos públicos en Rusia. Son unos bárbaros. Pero para el emperador esto no ha hecho más que empezar. Las úlceras internas están sangrando constantemente. ¿Pensáis ser vos quien se lo haga saber? ¿Yo, señor? ¿Acaso me veis aspecto de suicida? Caballeros, ¿por qué toman un baño de vapor vestidos? Quítense la ropa y les echaré vapor a turnos. Os estamos muy agradecidos, Su Majestad Imperial, pero no debemos olvidar las palabras de Su Santidad el Papa, que señaló que las abluciones frecuentes pueden eliminar la bendición recibida mediante las aguas del sagrado bautismo. Por culpa de eso toda Europa apesta. El rey francés presume de bañarse solo una vez al año. Y en Versalles el hedor es realmente insoportable y no hay perfume que lo elimine. ¿No habéis oído lo que acabo de decir? Venga, desnudadlos. ¿Pero qué hacéis? ¡No! ¡Esto es un ultraje! Vamos, ¡Majestad! vamos. ¡Por favor, Majestad, vais a tened piedad tocarnos! de nosotros! ¡Pero bárbaros! ¡Sois unos bárbaros! ¡Al agua con ellos! ¿Cómo os hacéis arrancarme la ropa? ¡La estáis rompiendo! ¡Bárbaros! ¡No! Aquí estáis.
El zar me ha llamado a palacio para el Consejo Militar sobre la nueva campaña. En cuanto a vos, quiere que acudáis al baile por su recuperación. Princesa María, vayamos a elegir un vestido. Ahora que tenemos el Caspio, retomaremos la ruta comercial de Asia y de India a Europa, que es muy rentable para nosotros y para las arcas del Imperio ruso. Príncipe Cantemir, vos conocéis bien la zona. ¿Podemos contar con la ayuda de los cristianos? Los armenios y los georgianos conocen bien al ejército turco y al persa, Majestad. Pero no poseen un ejército como tal. Y tampoco tienen formación militar. Cada cual va por su cuenta. Traeremos a los hijos de la aristocracia a San Petersburgo para instruirlos en las artes militares. ¿Vos qué consideráis, general Apráxin? En los astilleros de Kazán se han construido más de 200 barcos de mercancías. ¿Y vos qué opináis? El genio de Su Majestad el Emperador y la valentía de las tropas rusas... Ahorradme el preámbulo. Según mis informadores, los turcos disponen de 200.000 soldados de infantería y caballería. Y nosotros tenemos 29. Para aumentar nuestras tropas, traeré desde Astracán 30.000 tártaros y 20.000 cosacos acudirán desde el Don y no habrá que alimentarlos y apañarán solos. Si sumamos todo esto al genio y la valentía, los turcos serán derrotados y Europa empezará... Vuestra Majestad, Majestad. Llamaré a un médico, Piotr Alexeyevich. No es nada. Me dirán que es asma otra vez. Cuando esté en la estepa del Caspio, estaré perfectamente. Me gustaría pediros que nos mostraseis aquella danza turca, la que bailasteis en la boda de vuestro padre. Sería un placer, Vuestra Majestad, pero ni la música ni mi vestido son apropiados. Por suerte, Dout ahora está aquí. Dout, tocad para la princesa. Demos palmas, señores.
No paréis. ¿Habéis olvidado cómo dar palmas? Será mejor que volvamos a casa, señor. Tranquila. Tranquilos. La princesa solo está cansada. Dejadla descansar. La fiesta no ha hecho más que empezar. Sí, padre, quiero quedarme. Haced que me traigan un vestido. Vamos. Que alguien la acompañe para que descanse. Yo la acompaño. Yo la acompaño. Yo la acompaño. Cuidado, Alteza. La princesa tiene una salud delicada. Querida Katia, vamos a bailar. Pero, Majestad, es un acto de Estado. Apartaos. Que no pase nadie. Como ordenéis, Majestad. Sentaos, princesa. A vuestras órdenes, Majestad. ¿Mis órdenes? Se me hace extraño que obedezcáis mis órdenes. ¿Bebéis vodka? No, vuestra Majestad. ¿Y vino? Me gusta. Pero ahora no me apetece. Bebed vos. No, a mí tampoco me apetece. ¿Y qué habéis hecho hoy? ¿Qué he hecho? He tallado un candelabro de marfil. Y el resto no os interesa. Me interesa. Si os interesa, os lo contaré. He echado un vistazo al plano general de un fuerte en Kotlik y al de la ciudad de Kronstadt, con canales y una bahía. ¿Os interesa? Me interesa. San Petersburgo es un aburrimiento. He condenado al exilio en Siberia al vicecanciller Shafirov por asignar a su hermano un cargo y concederle un salario sin autorización. Además de dinero para letras, ¿os interesa? Pobre Piotr Pavlovich. Pobre, pero era preciso. Solo eso detendrá a otros. También he ordenado trasladar las reliquias del príncipe Nevsky del monasterio de la Natividad al monasterio de Alexander Nevsky. Es una buena idea, Majestad. San Petersburgo necesita una reliquia. Y además la batalla tuvo lugar aquí. Así es, princesa. También he mandado a Kamchatka una expedición para descubrir un puente entre América y Asia y para explorar el litoral oriental de Rusia. ¿De verdad os interesa? Muchísimo. Después de todo, nadie lo sabe. El otro día consulté un viejo mapa de un conocido cartógrafo, Gastaldi, y tanto si hay un estrecho como si no. ¿Consultasteis un mapa? Sí.
¿Qué más? Si no es un secreto de Estado, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? He mostrado a miembros de la corte algunos cuadros que compré en Ámsterdam hace poco, de Rubens, Van Dyck, Rembrandt. También algunos retratos y algunas marinas. ¿Queréis que os los muestre? Hay que ver, Nartov. De buena mañana y aquí estamos. Hay que rebajar el hueso del ala. De lo contrario, no volará. Bien. Como digáis, Su Majestad Imperial. Lástima que los asuntos de Estado no os permitan encargaros de acabar la talla. ¿Tenéis buena mano? Cuando vuelva de la campaña la terminaré. Os lo prometo. ¿Qué tenéis aquí? Es un ídolo de hueso, de Kamchatka. ¿Está tallado en colmillo de morsa? De morsa, sí. Pero no del colmillo, señor. Los nativos de Kamchatka lo tallaron en un hueso de morsa, un hueso que se encuentra en los genitales de la bestia. En serio, el ídolo es llamado Peliken, y aquel que lo posee disfruta de paz familiar. ¿Un hueso en los genitales? ¿De verdad? Sí, se lo juro por Dios. Por fuera está el hueso y por dentro lo atraviesa el conducto seminal. ¿Por eso en la costa insultan diciendo pene de morsa, pene de morsa? No es un insulto. En Kamchatka es el rango más alto. El emperador. Dádmelo, se lo enseñaré a toda Europa. Que vean cómo lo tienen las cosas. Vuestra Majestad. ¿Qué queréis? Soltadlo. El gobernador de Siberia, el príncipe Gagarin... El exgobernador. Matvei Petrovich Gagarin ha sido interrogado y ha confesado haber evadido impuestos del comercio con China. La investigación ha revelado una subestimación en los ingresos de la provincia y sobornos en el comercio de vino y cerveza. Y no es todo, Majestad. Extorsión a los comerciantes y apropiación de fondos públicos. Las cenas en casa del príncipe consistían en 50 platos, cada uno servido en una fuente de plata. Y en cuanto a la decoración de sus palacios en Moscú y en San Petersburgo, señor, el príncipe se gastó 130.000 rublos en iconos. El príncipe es un hombre temeroso de Dios. Escribid. En la fortaleza de Pedro y Pablo, frente a sus familiares, el príncipe Gagarin será ahorcado. ¿Eso es todo? Mediante tortura, Matvei Petrovich confesó su relación con Su Alteza, el príncipe Menshikov. Fue su cómplice en todos los negocios. Escribid. Su Alteza el Príncipe Menshikov. ¿Qué demonios es ese ruido? Vuestra Majestad, es un carillón. El gobernador de San Petersburgo, Alexander Menshikov, lo encargó traer de Alemania para llevar la cuenta exacta de las horas y anunciarla a la población. Ese perro. Que ensillen mi caballo. A vuestras órdenes.